Bendiciones en esta tarde para todos, un abrazo especial. Les quiero regalar hoy un bello mensaje y quiero compartir con ustedes esta belleza de paisaje acá, con un gran arroyo, porque algo de este paisaje es el tema de hoy. El tema de hoy es el bautismo. El bautismo. Vamos a ver la importancia del bautismo, quiénes lo hacen, por qué lo hacen. Porque a veces hay muchas lagunas en muchas personas, dicen, pues que yo escucho esto, yo escucho lo otro. Vamos a ir a la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos diga, eso tenemos que hacer. El resto son solamente análisis de nosotros mismos como seres humanos y eso, pero nosotros tenemos que regirnos a un manual y ese manual se llama la Biblia, lo tengo acá. Y vamos a leer, vamos a ir a la palabra de Dios y lo que nos diga la palabra de Dios, eso es lo que debemos hacer. Y quiero tomar como base el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Ustedes pueden leer en sus casas. La palabra de Dios dice que el que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Aquí la palabra dice creer y luego bautícese. Para nosotros bautizarnos tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer en la obra redentora que Él hizo, entender que Él nos redimió con el Padre, entender que estábamos muertos en el pecado, entender que Él se crucificó en la cruz por pagar por el pecado de todos. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, pero hay gente que desafortunadamente todavía no ha podido entender y tal vez usted sea uno de esos que tiene a alguien en su iglesia o puede ser usted mismo. No lo quiero juzgar, nunca mi intención es hacer estos videos para juzgar, solo para exhortar, animar y que tal vez hayan personas que lleven tal vez meses, años asistiendo a una iglesia y esta es la fecha y todavía no ha tomado la decisión de bautizarse. Yo una vez le hacía la pregunta a alguien, venga, cuénteme algo, ¿usted cuánto lleva en el Evangelio? Y me decía, yo llevo cerca de 3 años. Y le dije, qué rico, qué bueno, ¿ya sé cuánto se bautizó? No, yo eso sí, no, es que no sé todavía, no sé, no me cuadra, es que hay tantas cosas. Queda uno así con los ojos abiertos. Simplemente analicé yo, no ha creído. Y realmente lo que dice Marcos 16 es cierto. Hay que creer. El que no crea no se va a bautizar nunca. Ahí estaba el espejo. Yo estaba mirando a esa persona y no se había bautizado pues simplemente porque no cree en Dios todavía. Sí, tal vez asiste, sí, tal vez va con su Biblia, sí, tal vez ora, sí, tal vez lee, pero no ha podido comprender la magnitud de lo que vino a hacer Jesús aquí a esta tierra. Que crea y se bautice. Empecemos por denotar en este pasaje que hay que creer. Realmente si nosotros no entendemos el creer, no vamos a poder llegar a dar ese paso de obediencia al bautismo. El mismo Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos a leerlo. Aquí tengo las escrituras. Vamos a leer. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y hacer discípulos. ¿Cómo hicieron ellos los discípulos? Llevándoles el Evangelio. Realmente así fue que ellos entendieron, comprendieron quién era Jesús, a qué vino. Enseñarles que Él va a volver por segunda vez, que hizo milagros, que resucitó muertos, que sanó enfermos, que vino a darle libertad al cautivo, un montón de cosas. Les enseñaba. Usted es imposible que usted aprenda algo sin que alguien se lo explique y se lo diga. Bueno, así es el Evangelio, así es el paso para el bautismo. Tenemos que creer para podernos bautizar. Y a lo largo de la palabra de Dios encontramos varios pasajes que nos dicen que nosotros tenemos que creer, que tenemos que arrepentirnos
para dar ese paso. Hay gente que no se quiere desprender de sus cosas y por eso está la fecha. Llevan 1 o 2 más años tal vez, no se han bautizado porque no quieren crucificar al viejo hombre. No quieren guardar, sepultar esa vieja naturaleza, no la quieren sepultar todavía, no se quieren desprender. Y para eso vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es la vida nueva? ¿Qué es ser crucificados con Jesús? Es que usted y yo crucifiquemos la vieja naturaleza, ese viejo hombre que estaba viciado de pecado sea crucificado. Que usted crucifique sus malos deseos, las obras de la carne, lo que hablábamos hace unos días en el antiguo video. Es desechar las obras de la carne. El pago del pecado es la muerte. Entonces, si seguimos las obras de la carne, vamos a morir en pecado y desafortunadamente no nos vamos a ir con el Señor. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que tenemos que crucificar al viejo hombre y andar en vida nueva. Si usted es una persona vulgar, deje de hacerlo. Si usted es una persona entregada a la parranda, a los vicios, a la droga, a llevar una vida desordenada, de maldiciones, maldice, reniega, todo es malo, no tiene autocontrol de su propia vida ni nada. Hombre, nosotros no podemos dar ese paso de obediencia a Cristo, ir a las aguas, todavía con cosas del viejo hombre. Ese paso que nosotros damos aquí en las aguas, es diciéndole al Señor: Señor, voy a crucificar a ese viejo hombre también. Ya no voy a ser el mismo que antes, voy a andar en vida nueva. En vida nueva. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, andar en vida nueva. Tenemos que buscar el arrepentimiento genuino. ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Quién dijo eso, mi hermano Patiño? ¿Quién dijo eso? Bueno, la palabra lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Vamos a ir rápido. Hechos capítulo 2, versículo 38. Es un pasaje muy conocido por aquellas personas que les gusta leer la palabra. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No vamos a entrar en profundidad en este pasaje, pero solamente les quiero mostrar que él les decía: arrepiéntanse y bautícense. Si se dan cuenta que hay una pequeña fórmula ahí, arrepentirse es usted dejar de hacer lo que hacía, lo malo que hacía. Eso es arrepentimiento. Entonces Pedro decía: arrepiéntanse, pídale perdón al Señor, dígale: ya no más, Señor, me entrego totalmente a ti, Padre, me entrego a ti, Señor, voy a ser una persona nueva. El libro de los Corintios dice que cuando estamos en Cristo, una nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que creer en el Señor para poder dar este paso. No vaya a dar el paso al bautismo si usted no se ha arrepentido. Esto es serio, realmente. Esto es serio, realmente. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos nosotros. Quiero decir: pero entonces, ¿quiénes se tienen que bautizar? Porque hemos escuchado una cosa, escuchamos otra. Pues vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Y vamos al libro de los Hechos, el capítulo 8, con el versículo 12. Hechos capítulo 8. Vamos a mirar por acá.
el versículo 12, dice la palabra de Dios. Hablando de Felipe. Felipe era un siervo de Dios tremendo, evangelista, usado por el Señor en milagros. Bueno, los invito a que se lean ese pasaje. Pero ahora en el versículo 12 nomás les quiero leer esta porción. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y se dan cuenta que es por la palabra que uno cree, es por la palabra, no es porque, bueno, sí, yo voy a creer, no, yo creo en Dios, gracias Señor, yo creo, Padre, bendito sea el Señor, Dios para mí es lo primero, pero resulta que andan en malas andanzas. Entonces Dios no es lo primero son sus andanzas y después es Dios, para ser totalmente conscientes, ¿bien? Por eso dice que es una vida nueva en Cristo Jesús. Y aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando aquí la palabra dice hombres y mujeres, son personas que razonan. Un hombre y una mujer ya razonan, ya piensan. Un adolescente que ya tiene uso de razón en sus cosas, que ya puede entender el mensaje del evangelio, que no es fácil entenderlo. Hay que estar conectados en el Espíritu, hay que estar conectados con Dios para poder entender esto tan importante y tan valioso que está registrado en la palabra de Dios. Y aquí se bautizaban hombres y mujeres tomando la decisión y a las aguas, a bautizarse. Me imagino que eso corrían, yo creo en el Señor, ahora sí creo, yo imagino llanto en su corazón, arrepentimiento de corazón y al bautismo de una vez. Que en algunos cuesta más creer, pero si usted es de las personas que lleva tiempo en el evangelio, yendo a su iglesia y no ha tomado la decisión, mi hermano, yo creería que está en serios problemas. Porque no es normal que una persona que ya lleve un tiempo considerable no haya tomado la decisión de dar ese paso de obediencia que es el bautismo. Hay que tomar la decisión. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la ponemos en práctica. Es que a nosotros nos enseñaron que ser cristiano era aquella persona que vestía serio, que llevaba la Biblia debajo del brazo, que lo veía uno subir para la iglesia, para el culto, allá va el cristiano. No, ese no es el cristiano. El cristiano es aquel que tiene a Cristo como centro de su vida y que lo tiene permanentemente acá y en su corazón. Ese es un cristiano. La ropa no nos hace cristianos. Cargar una Biblia no nos hace cristianos. Leer la palabra no nos hace cristianos. Tal vez usted conozca gente que se viste así, que predica la palabra, que lee la Biblia y usted dice, pero Dios santo, esa persona, ¿por qué es así? No se supone que es cristiano. Entonces, cristiano es aquella persona que en verdad quiere seguir los caminos de Dios, esa es la voluntad del Padre. Mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, hombre, mujer que me escucha, si usted ya lleva un tiempo considerable en la iglesia, no pierda más tiempo y demuéstrele al Señor Jesús que usted va a crucificar a ese viejo hombre, esa vieja mujer que estaba viciada de pecados atrás y que va a ser una nueva criatura en Cristo, que va a andar en vida nueva, como nos hablaba el libro de Romanos. El libro de los Hechos está lleno de historias. Usted puede buscar en Hechos capítulo 16, si no estoy mal, del versículo 30 al versículo 33, donde habla del carcelero de Filipos, cuando Pablo cae preso, él va y lo saca de allá, se lo lleva a su casa, bueno, ya ustedes más o menos saben la historia, y él le pregunta, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En el versículo 30, y sacándolo le dijo, señores, diciéndole a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. ¿Sí se está dando cuenta de lo que le está diciendo? Tienes que creer, si no crees, pues es difícil. Y le hablaron la palabra del Señor, el Evangelio, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso fue una bendición, eso fue un mover del Espíritu Santo en su corazón, que tal fue el mover que lo hizo bautizar de una vez. Él no le tocó hacer cursillos, no le tocó orar meses, no le tocó orar procesos. Él no dijo, espere que yo empiece a disminuir el problema del trago, el problema de las mujeres, el problema de mis drogas, el problema de mi avaricia, de mi perversión, de mi mente corrupta. Él no dijo nada. Él dijo, fue tanta la presencia tal vez que llevaba Pablo, que le hizo creer en el corazón a esta persona y a todos los que estaban en su casa, porque los que estaban ahí en la casa también creyeron. Hablamos ahorita que para creer tiene que ser una persona que sea consciente, que razone, que entienda de qué le están hablando, para que pueda creer en el Señor. Y se creyó, ellos se bautizaron. Creer para bautizarse. Ese es el mensaje de hoy. Hay que creer para dar ese paso de obediencia. Bendiciones para todos, buena tarde, y qué rico atardecer también ya. Son las 5 tal vez, y media, 5:15. Les mando un saludo muy especial a todos los que me ven, y gracias por seguir compartiendo estos videos que sé que son de mucha bendición. Padre Santo, bendice hoy, Señor, a esta hora, Padre, aquella persona que está escuchando este mensaje, Señor, que llegue a su corazón, que redarguya, que le haga entender, Señor, que esto es un paso de obediencia a ti, que este es un paso donde te decimos, Señor, queremos vivir para ti. Como dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Que todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Señor, pueda entenderlo y decir, ya no quiero vivir yo mismo, no son mis cosas. Va a ser Jesús quien va a dirigir mi vida de ahora en adelante. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir este mensaje en las redes sociales. Sé que va a ser de bendición, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendice cada una de estas personas. Que ese mensaje llegue a su corazón y podamos entender lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.